Dios les continúe bendiciendo, amados hermanos y hermanas en la fe de Jesucristo. Que les habla el hermano José Bonilla, por la gracia del Señor, superintendente del Departamento de Educación Cristiana y Familia de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional del Barrio Aceitunas de Moca, y pastorea el reverendo Samuel Carreras. Y en esta mañana estamos aquí haciendo esta transmisión en vivo con la ayuda del Señor para ofrecer nuestra lección bíblica de esta semana, la cual hoy va a llevar como tema el sincretismo. Vamos a estar hablando de ello, ¿verdad?, en breves momentos, pero en esta mañana del Señor, ¿verdad?, me acompaña el hermano Leoncio Rodríguez, quien es maestro nuestro del staff de Educación Cristiana de nuestra iglesia y es maestro de los jóvenes. Así que pues, vamos a tenerlo con palabras de saludo y que también pues, haga una oración inicial. Dios me lo bendiga, amado hermano. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad, donde estaremos estudiando la palabra de Dios. En estos momentos queremos hacer una oración presentando delante de Dios para que nos dé sabiduría, y a todo aquel que nos esté accesando por las redes, pues le pedimos al Señor que lo siga bendiciendo. Padre amado, te damos gracias por esta oportunidad. Un día más que tú nos permites, Dios, estar en pie. A ti sea la gloria, a ti sea la honra. Hoy estaremos estudiando tu palabra, una palabra poderosa, la cual esta palabra llega a lo más profundo de nuestro corazón. Te pido que mientras estemos estudiando tu palabra, tú nos des esa sabiduría, oh Espíritu Santo, y sobre todo aquel que nos está escuchando, Dios mío, aquel que nos está viendo, Dios, que sea transformado. Si está pasando por alguna situación, Dios, tú eres el Dios que cambia. Esta palabra es poderosa, Dios, que llega donde no llega ningún ser humano. Y si está turbado, Dios mío, o si está buscando otros medios de salvación, esta palabra nos indica que Jesucristo es el único medio a llegar al Padre. Te pido que nos bendiga, que nos guarde, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Amén, amados hermanos y hermanas en la fe de Jesucristo. Como estamos diciendo, el tema de hoy va a ser el sincretismo. Este estudio bíblico es bastante amplio. Nosotros nos gustaría, ¿verdad?, poder tener el espacio y tiempo suficiente para hablar todos los pormenores que este tema conlleva. Es un tema profundo y súper importante, pero por cuestiones de tiempo y espacio no vamos a poder abarcar en profundidad todos los aspectos que se necesitan, pero esperamos que a través de esta lección dejemos por lo menos los aspectos más fundamentales y que después podamos en la marca seguir hablando de este tema en otros momentos, ¿verdad? Podemos hacer algunas tertulias, algunas conferencias adicionales sobre este tema donde podamos ir profundizando en algunos temas más profundos, asuntos más profundos de este tema. Pero hoy pues vamos con el favor de Dios, ¿verdad? Vamos a estar viendo desde el punto de vista tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento que nos habla la palabra, que nos fundamenta la palabra sobre el tema del sincretismo. Ahí pues en la pantalla tienen allí la base bíblica que vamos a estar hablando en Deuteronomio, ¿verdad? Estos son algunos pasajes bíblicos que vamos a estar trabajando en esta lección. Deuteronomio 4, 35 al 40, Segunda de Reyes 25, 4 al 14. Y en el Nuevo Testamento vamos a estar hablando básicamente del libro de Tito, la epístola a Tito, capítulo 1, versículos 10 al 16. Importante pues, que tengan esta base bíblica en cuenta a través de la lección. Y pues vamos a estar hablando de eso poco a poco. Recuerden, amados hermanos, que estamos hablando sobre el tema general desafío de la iglesia en el siglo XXI. Y si hay un desafío, y lo vamos a ver en este estudio de esta mañana, fuerte que tiene la iglesia hoy día, es el sincretismo, pero no es un desafío solamente del siglo XXI, es un desafío desde los orígenes mismos de la humanidad y del plan de Dios. Así que eso es lo que vamos a estar viendo poco a poco, así que ahí tenemos el PowerPoint y vamos a estar hablando. La afirmación fundamental dice que el sincretismo es una plaga religiosa que debe ser controlada. Es una plaga religiosa que debe ser controlada. Y el versículo para meditar dice, 1 Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas cosas me son lícitas, pero no me dejaré dominar por ninguna.
Esto pues pone en relieve que esto del sincretismo es algo que como una plaga se mete sutilmente y daña, ya sea, ¿verdad?, cuando se trata de la cosecha, ¿verdad?, la agricultura, pero también, como estamos viendo hoy día, el COVID-19, las epidemias, esto también es una plaga. Manoleo, usted que tiene la experiencia en eso del de la agricultura, ¿puede hablar un poquito de eso de la plaga? ¿Usted entiende, verdad? Sí, cuando uno habla de la agricultura, ¿verdad? El agricultor busca su momento, busca para mejorar la tierra y eso lleva un trabajo, ¿verdad? Donde se prepara el terreno, se busca la mejor semilla y se busca el tiempo indicado para la siembra. Tenemos lo que es la creciente, la menguante, y hay que tener mucho cuidado porque hay ciertos meses del año que llegan unas plagas y a veces la mucha lluvia también trae plagas. Por lo tanto, el agricultor, ¿verdad?, está pendiente de todas esas cosas. ¿Por qué? Porque una plaga echa a perder todo el trabajo que se ha preparado ya con el terreno, se ha preparado para buscar la mejor semilla, para tener un fruto bueno, ¿verdad?, durante esa cosecha en el año. Por lo tanto, las plagas, hay diferentes tipos de plagas, que si podemos hablar, pues no terminamos, pero referente a lo que es la plaga, es algo que llega y si se apodera, acaba con lo que hay. Por lo tanto, pues es una referencia a este sincretismo, que es una plaga, que cuando llega, si no lo atacamos, va a derribar todo lo que Dios ha hecho. Por lo tanto, pues, hermano José, ¿verdad? Esa comparación que tú haces con la agricultura, pues, es semejante, se asemeja un poco, sí, señor. Sí, sí, a mí pues esperamos, ¿verdad?, que por medio de la lección pues pueda ver que esto es terrible, esto es un mal que se viene viendo, ¿verdad?, desde la misma, del Antiguo Testamento, como vamos a estar viendo. El hermano Leo va a estar trabajando en lo que es el sincretismo, ¿verdad?, según la lección, un poco el sincretismo del Antiguo Testamento, y después entonces continuaremos trabajando lo que es en el Nuevo Testamento. A modo de introductorio, amados hermanos, vean allí en pantalla que el sincretismo en su esencia o concepción más amplia se trata de la reconciliación o unión de creencias religiosas conflictivas. Eso es lo que se define, ¿verdad?, una definición básica general del sincretismo. Nuevamente, en su esencia, concepción más amplia, se trata de la reconciliación o unión de creencias religiosas conflictivas. O sea que ese es el fin del sincretismo. Eso ha sido desde bien antiguo. Diferentes religiones paganas han querido unirse, especialmente, ¿verdad?, religiones paganas con la religión ¿verdad?, monoteísta judía. Y en tales términos, el sincretista o practicante del sincretismo postula que cada religión ofrece un camino legítimo a Dios. Este es el problema del sincretismo, que cada religión ofrece, según ellos, un camino a Dios. Por lo tanto, se intenta armonizar el cristianismo con religiones no cristianas. Y ese es el problema del sincretismo en nuestros tiempos. Todas estas religiones quieren unirse al cristianismo, y muchos cristianos, llamados cristianos, desde el punto de vista quizás, ¿verdad?, digamos, hasta cobardes, porque no quieren enfrentar la persecución, no quieren enfrentar la presión pública de otros, pues ceden a esto cuando es algo totalmente antibíblico. Es un asunto totalmente antibíblico, porque las verdades que nos dice la palabra sobre la salvación, sobre muchos aspectos, entran en mucho conflicto con esas otras religiones. No hay forma de conciliar una cosa con otra, como vamos a estar viendo. Sí, que los sincretistas atacan la supuesta estrechez de criterio del cristianismo en su declaración de redención exclusiva. Dicen que debe dejarse el camino abierto para que otras religiones desarrollen sus fórmulas para redención. Nuevamente, estos son los problemas que tenemos con esto del sincretismo, porque en la esencia y en su fundamento creen que todas las religiones conducen a Dios, son caminos diferentes que conducen a Dios. Por lo tanto, pueden haber muchas formas para la redención y la salvación, y eso pues nosotros los cristianos verdaderos, ¿verdad?, que estamos claros, bíblicos, fundamentados en la palabra, eso no hay espacio para tal cosa, tal aberración, si se puede decir.
Dice, el problema con esta visión es que choca con la palabra de Dios, la cual enseña solamente que hay un camino, la verdad y la vida. ¿Verdad? Ese es Jesucristo, quien abrió esa única vía de salvación para la humanidad por medio de su obra terminada en la cruz. En otras palabras, la salvación, el sacrificio, todo lo que Cristo, ¿verdad? Tuvo que ser molido por nuestros pecados, herido por nuestras rebeliones y llevar el castigo que nos correspondía a nosotros en la cruz del Calvario. Así que eso es importante. Así que simplemente a modo introductorio también le quiero dejar, amados hermanos, y miren aquí en pantalla esa tabla. Ahí vemos el problema choque que tenemos con otras religiones, o sea, elementos, cómo se suelen los elementos sincretistas en el tiempo actual, en los días de hoy, ¿verdad? En nuestra iglesia, cómo se pueden infiltrar, es cuando nuestras bases de creencia llegan a un punto de disputa. Por ejemplo, en términos de la verdad, pues nosotros estamos claros que la verdad es la palabra de Dios, la verdad es Jesucristo. Pero cuando empezamos a hablar de cosas como verdad absoluta, sus verdades relativas, pues ahí empezamos entonces a abrir la puerta para que se metan varias filosofías que entonces abren el sincretismo. El concepto, ¿verdad? La creencia de Jesús, hay quien nosotros los cristianos lo vemos como nuestro Salvador, pero hay otras religiones que lo ven como un profeta o un gran maestro. A nosotros como cristianos, para nosotros Jesús es mucho más que un buen profeta y un gran maestro, es el Salvador. Y entonces ahí se abre la puerta. En cuanto a la encarnación de Jesús, pues hay quien habla que, como nosotros los cristianos, ¿verdad? Estamos claros que la encarnación, Jesús es el verbo encarnado, es el Hijo de Dios encarnado. Pero hay filosofías, religiones que hablan que nosotros somos la encarnación de Dios, nosotros mismos, el ser humano, o sea, son antropomorfistas. El concepto de salvación, cuando tenemos una disputa entre la salvación por fe y la salvación por obras, también damos cabida al sincretismo. En cuanto a la fe, si es basado en la verdad o basado en la experiencia, el pecado, si lo confesamos o lo pasamos por alto. Hay gente que damos, salvo siempre salvo, si yo peco, pero no tengo que confesar mis pecados, pues ahí tenemos un problema tremendo. En cuanto al reino, hay gente que habla del reino de Dios, pero también hay gente que habla del reino de este mundo. Y ahí tenemos pues varios ejemplos de cómo se puede infiltrar algunos de estos pensamientos sincretistas en la iglesia de hoy. Así que yendo entonces plenamente a la lección de hoy, vamos a estar hablando de la primera parte del sincretismo en Israel en los tiempos bíblicos del Antiguo Testamento y la base bíblica de Deuteronomio y Según de Reyes. Luego entonces en la segunda parte vamos a estar hablando un poco del sincretismo, un ejemplo del sincretismo en la iglesia primitiva. Así pues que en esta ocasión pues voy a dejar al hermano Leoncio para que entonces pues nos trabaje lo que tiene que ver el sincretismo en Israel en el Antiguo Testamento. Sí, gracias José. Estamos hablando del sincretismo, ya el hermano Josué pues nos dio el significado de esta mezcla, ¿verdad? Que es peligrosa. Por lo tanto, vamos a estar estudiando la parte 1, el sincretismo en Israel, en Deuteronomio 4, del 35 al 40, y Segunda de Reyes 23, del 4 al 14. Y cuando se habla del sincretismo idolátrico, pues establecemos y hablamos, ¿verdad? Que siempre el ser humano desde el principio está buscando estas prácticas idólatras. Esto es un tipo de sincretismo muy antiguo, donde hablamos, ¿verdad? Que las personas buscan adorar imágenes donde Dios es un pecado, abomina eso, porque solamente hay un Dios que hizo los cielos y la tierra. Pero el ser humano buscando, ¿verdad?, satisfacer ese deseo espiritual, porque dejaron a Dios, dejaron la verdadera adoración, pues se introdujo en estas prácticas que tenían los países, las naciones gentiles que no le creyeron a Dios.
Por lo tanto, era una práctica de idolatría que hacían culto a dioses paganos. Habían símbolos como el sol, la luna, cuantos símbolos ellos se postraban, y eso era un pecado grande delante de Dios. Por lo tanto, cuando hablamos aquí en Deuteronomio, Deuteronomio lo escribe Moisés, el Pentateuco, el Torá, los 5 libros de la Biblia, los primeros 5 libros de la Biblia fue dado a Moisés. Conocemos la historia de Moisés, sabemos, ¿verdad?, que Moisés fue el hombre que Dios escogió para libertar a este pueblo que era el pueblo del pacto, el pueblo de la promesa dado a Abraham. Por lo tanto, como Dios saca a este pueblo con mano dura, con milagros, cómo lo lleva al desierto, donde le da comida, donde los cuida, donde una nube de fuego los cubre por la noche, ¿verdad? Una nube por el día para cuidarlo del sol. Así que este pueblo había visto la mano de Dios. Pero aquí Deuteronomio, que cuando buscamos Deuteronomio significa la segunda ley, en este libro consta de 3 mensajes dados Moisés a esta generación, porque esta generación era una generación joven, una generación que no conocía lo que era el pacto, no había visto el mar rojo cruzar. Por lo tanto, Moisés tenía que renovar y tenía que hacer un repaso a esta generación, porque ya esta generación era el fin de su peregrinación que estuvieron en el desierto. Esta generación estaba listo para entrar a la tierra de Canaán. Por lo tanto, Moisés tenía que hablarle de las bendiciones y las maldiciones. La bendición de la obediencia a la ley y la maldición de la desobediencia. Y Moisés está hablando de los mandamientos, que estaba en Éxodo 20, y le estaba diciendo: no temerás, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Este mandamiento prohibía el politeísmo que caracterizaba a todas las religiones del antiguo cercano oriente. Cuando hablamos de politeísmo, hablamos de que ellos adoraban muchos dioses, ¿verdad? Israel no debía adorar ninguna imagen, ninguno de los dioses de las demás naciones. ¿Por qué? Porque Israel se le ordenó que temiera a Dios y le sirviera solo a él, aquel Dios maravilloso que habían visto a través de Moisés por ese desierto. Por lo tanto, ¿verdad? Voy a leer en Deuteronomio 4, versículo 23, que le dice esta exhortación Moisés a este pueblo. Le dice: guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura, imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor y es Dios celoso. Cuando nosotros buscamos un Dios celoso, hablamos de que en este sentido Dios no tolera la infidelidad. Y la adoración de otros dioses que no sean. Por lo tanto, a través de Moisés, Dios le estaba hablando y le está dando estos mensajes a esta generación. Bendito sea el nombre del Señor. Porque ese era un sincretismo de idolatría que aborrecía a Dios. Dice también la palabra, ¿verdad?, en este estudio cual estamos hablando, que desde el tiempo de Abraham, muy antiguo, más allá que primero que Moisés, el padre de la fe, dice que Dios saca a Abraham de Ur de los Caldeos. Cuando hablamos de Ur de los Caldeos, estamos hablando de esa antigua ciudad cerca del río Éufrates, lo que hoy se conoce como Irak. Esta gente allí adoraban
Su Dios era el Dios de la luna, era llamado Sin, y ese Dios de la luna era el Dios patrón de esa ciudad. Por lo tanto, ya en Ur de los Caldeos, Dios saca a este hombre, Abraham, y le dice: salte fuera de tu parentela, que te voy a mostrar una tierra que fluye leche y miel. Dios vio el corazón de Abraham, que a pesar de que habitaba en un sitio donde adoraban otros dioses, Abraham tenía un corazón de buscar al verdadero Dios. Y Dios lo saca de ahí y para mostrarle una tierra donde fluía leche y miel para dársela al pueblo de Israel. Porque de Abraham, por Abraham salir de ahí, Dios lo toma como justicia y lo hace amigo de él. ¿Para qué? Para sacar un pueblo separado de él. ¿Por qué? Porque todas las naciones se habían contaminado bajo ese sincretismo, amado hermano, de buscar otros dioses que no fuera Dios. Ok, nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu. Dios nos hizo de la tierra, hizo allí un muñeco que estaba inerte, muerto, una figura, pero le pone hálito, le pone espíritu cuando sopló de su boca y le dio vida. Por lo tanto, el ser humano tiene en sí, en su espíritu, buscar a alguien a quien adorar. Eso está ahí porque Dios lo puso. Y cuando nos desviamos de la verdadera adoración, que es al Dios grande, maravilloso, que hizo los cielos y la tierra, entonces ahí es que nos desviamos. Y por eso el ser humano busca a alguien a quien adorar. Y ahí llega esta liga de sincretismo, de idolatría, donde esta gente adoraban a esas imágenes, adoraban a dioses falsos, y donde se cometía unos pecados terribles, donde pasaban niños por fuego, donde sacrificaban seres humanos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces dice la palabra, que ese afán religioso, ¿verdad?, del ser humano ha mezclado el culto y práctica de otras deidades con su culto a Dios, el cual Dios aborrece. Incluso dice aquí en el estudio que Nadab y Abiú, hijo de Aarón, en tiempo de Moisés, dice que hicieron fuego extraño, y eso lo vamos a buscar en Levítico. En Levítico 20, Levítico 10, versículo 1 dice: Nadab y Abiú, hijo de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ello fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Vemos hasta dónde llega el pecado. Por eso cuando José hablaba en la introducción que es una plaga, porque eso separa lo que es lo santo, ¿verdad? Eso profana, ¿verdad? Y cuando hablamos de incienso, estamos hablando, ¿verdad?, que es un símbolo de lo que es la adoración y las oraciones a un Dios santo. Y además de esto, a ellos no se le habían permitido, no era permitido poner en el altar del pacto incienso, porque eso le tocaba al sumo sacerdote. Dios no le había dicho a ellos eso. Y ellos pusieron fuego extraño. Y eso simboliza la adoración falsa, la adoración mezclada a otros dioses que no le agrada a Dios. Y Dios dice ahí, mira lo que dice la palabra: y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Por lo tanto, amado hermano, este tema del sincretismo, ¿verdad?, que estamos estudiando del Antiguo Testamento, para ir entonces al Nuevo Testamento, que José tiene la segunda parte, es bien importante estudiarlo en el día de hoy. Son temas de verdad. Si José quiere comentar algo
a esta primera parte. Amén. Estamos viendo básicamente los antecedentes, o sea, qué nos dice el Antiguo Testamento sobre este asunto, sobre este problema, que como estamos viendo, esto viene de los mismos tiempos de Abraham para acá, ¿verdad? Moisés, vemos como principalmente el matiz que se dio en el Antiguo Testamento fue más hacia la idolatría, ¿ves? Un poquito más marcado. La religión pagana de muchos dioses y de hacer prácticas profanas, y querían entonces mezclar con lo sagrado, ¿verdad? Con la religión, ¿verdad? O la creencia de un solo Dios que tenían el pueblo judío, como vemos en este caso unos sacerdotes, hijos de Aarón, mezclando lo sagrado con lo profano, y eso trayéndolo entonces a nuestro tiempo, al tiempo de ahora. Tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque a veces usamos esa palabra, fuego extraño, que hemos querido infiltrar dentro de nuestro culto hoy día, y nosotros, como vamos a seguir hablando y dialogando, pero lo dejamos, puntualizamos desde este punto, toda práctica que se infiltra a la iglesia, o práctica, ¿verdad?, que se quiera adaptar dentro de la iglesia, hay que pasarla por el expresor de la palabra, y que no sea algo que esté en total contradicción, contravención, en total oposición en la palabra del Señor. No podemos permitirlo, porque entonces eso, como le pasó a ellos, crea pecados, que nos separa de Dios. Entonces, a veces nos preguntamos, ¿por qué Dios no se mueve? ¿Qué está pasando? Que no sentimos que Dios se mueve en medio del pueblo, en el culto, como antes, ¿verdad? Esa es la frase favorita. Pues podemos examinar qué hemos dejado, qué elementos se han infiltrado dentro de la iglesia, que hemos puesto obstáculos, ¿verdad?, para mover de Dios libremente, ¿verdad?, el Espíritu Santo. Dios está en la verdadera adoración. Dios lo que quiere es un corazón contrito, humillado, que le reconozcamos, ¿verdad?, que Él es poderoso. Sin Él nada podemos hacer. Que estamos aquí por la gracia, la misericordia, ¿verdad?, y a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro camino hacia Dios si no es Jesucristo, mediante la fe y la palabra de Dios. Por eso, ¿verdad?, como volvemos y repetimos, es importante estos estudios, porque hoy en día hay unas mezclas que llega a una falsa adoración, en la cual no le agrada a Dios. Y seguimos, ¿verdad?, con el sincretismo en el tiempo antiguo, ¿verdad? En Deuteronomio estamos, y vemos, ¿verdad?, que para el tiempo de Abraham había esa idolatría. Para el tiempo de Moisés, allí en el desierto, en Egipto, cuando este pueblo fue cautivo por más de 400 años, allí los egipcios adoraban dioses falsos, y este pueblo tenía esa mezcla, y por eso es que Dios lo lleva al desierto para enseñarle, allá en el monte Oreb, en el monte Sinaí, cómo Dios se muestra, ¿verdad? Y vemos lo grandioso de ese Dios maravilloso, que aquel monte humeaba donde habían relámpagos truenos. La presencia de Dios estuvo allí, ese pueblo lo vio. Pero muchos de ese pueblo desobedecieron viendo la gloria de Dios, y este pueblo, toda la gente mayores, murieron en el desierto. Ahora Moisés va a entrar a una nueva generación, como le dije al principio. Por eso Moisés tiene que hablarle a esta generación para que se cuide de este sincretismo de idolatría. Bendito sea el nombre del Señor. Y los versos que está registrado en nuestra lección, que es en Deuteronomio 4, 35 al 40, quiero leer algunos versos. Y le dice Dios a través de Moisés a este pueblo: a ti te fue mostrado para que supiese que Jehová es Dios, y no hay otro fuera de él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído su palabra en medio del fuego. Así que cuando Dios le da los 10 mandamientos y habla con Moisés, y se dejó ver en aquella atmósfera terrible de aquel monte,
Ahí Moisés le está recordando a esta nueva generación. Y dice, y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia. Ahí estamos hablando, ¿verdad? De Abraham, de Jacob, de Isaac, que fueron fieles en un mundo de pecado. Ahí está la obediencia de esta gente. Por cuanto después de ello te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder, para echar delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y darte su tierra por heredad como hoy. Dice, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Y guarda tus estatutos, tus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongue tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Había una advertencia. Se le estaba dando una tierra que se le había prometido mucho tiempo, porque es un Dios de paz que cumple. Pero había, amado hermano, unas bendiciones por la obediencia, pero también unas maldiciones por la desobediencia. Y Dios le estaba diciendo a este pueblo, mira, te voy a introducir a una tierra que le prometí a tus padres, que fueron fieles. Pero si allí hay unos dioses paganos, allí hay unos ritos paganos, allí hay algo que a mí no me agrada, y yo te he llevado al desierto para mostrarte quién es Dios. Aquí está la ley, aquí está el pacto. Aquí ustedes tienen que obedecerme, pero si ustedes me desobedecen y dan cultos paganos, vendrán maldiciones. Y así fue, ¿verdad? Hablamos aquí, hay una historia triste, una historia que trae una desgracia, que es el número 25 del 1 al 13. Cuando este pueblo de Israel iba pasando, ¿verdad? Por los territorios, y sabemos que era por mano de Dios. Por mano de Dios, era un pueblo que Dios le entregaba a los reyes. Y vemos aquí donde pasó algo. Pasa que hay un rey, buscamos el número 25. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos aquí donde este pueblo, por mano de un profeta Balaán, induce, esto era un adivino, dicen los historiadores que Balaán no era de Israel, no era israelita. Posiblemente en un tiempo conoció al Dios y se apartó y se hizo un adivino, un hechicero. Y Balac, rey de los amonitas, creía que por lo que él dijera por su boca, iba a maldecir al pueblo de Israel. Porque Israel, sus guerras la conquistaba por mano de Dios. Y consultan a este falso profeta para que maldijera al pueblo de Dios. Y ustedes conocen la historia, que por su boca lo que hacía era bendición, porque Dios era el que lo usaba para bendecir a este pueblo. Pero entonces Balaam te hace, por medio de que le iban a dar riqueza, se vendió por dinero, pues entonces induce para que este pueblo pecara, y trae un pecado terrible, un pecado donde induce a este pueblo a que se juntara con las hijas de Israel a cometer fornicación, adulterio. Dice aquí la palabra, moraba Israel, estamos leyendo el número 25 porque me gusta usar la Biblia. Dice, moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, los moabitas, los cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Tenían dos pecados. Primero era la fornicación, que es un pecado. El adulterio se mezcló. El pueblo de Israel no se podía mezclar. Rompe esa regla.
pero también fueron a sacrificar a sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a los dioses de los moabitas. Tremendo pecado. Luego que tanto que Dios bregaba con ese pueblo y tanta amonestación que Moisés le daba. Y dice, así acudió el pueblo a Baal-peor, el furor de Jehová se encendió contra Israel. Mira lo que era desobediencia, de buscar otros dioses ajenos. Y la ira de Dios cayó sobre este pueblo. Así que ustedes lo quieren terminar en su casa, le hacen el número, capítulo 25, completo, ¿verdad? Porque ahí hubo una gran mortandad. Hubo una plaga que consumió a ese pueblo. Cuando estamos hablando de Baal, el dios Baal era Dios. Baal quiere significa amo o señor. Era el dios de la llanura, de la lluvia, el dios del trueno, el dios de la fertilidad. Era adorado por los caldeos, babilonios y los filisteos. Cuando se habla de peor era el monte, un monte que había ahí en Moab. Y cuando ellos pecan, están en ese valle, en ese monte, al lado de ese monte. Por eso se le conoce como Baal-peor, porque ellos tenían en cada localidad su propio prefijo, ¿verdad? Y llamaban a ese nombre Baal. Se le cualificaba mediante ese nombre geográfico, ¿verdad? Como tributo a su Dios, a Baal. Por lo tanto, por eso se dice peor, porque el peor se llamaba esa montaña ahí. Así que Dios no comparte su gloria con nadie. Y hubo una gran mortandad, una desgracia, ¿verdad? Por esa adoración, por esa inclinación que Balaam indujo al pueblo de Dios a mezclarse, que se mezclara, al pueblo moabita, los de Moab, con los hijos de Israel. Así que esa advertencia siguió por el largo del Antiguo Testamento, usando Dios a profetas, usando líderes, usando hombres que le creían a Dios, hombres que buscaban el rostro de Dios, el rostro de Jehová, y siempre Dios le daba esa advertencia a Israel. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Para qué? Para que tuvieran cuidado cuando llegaran a Canaán y no se mezclaran. Por lo tanto, también en Israel, en el desierto, en ese peregrinaje, ellos habían caído. Por eso muchos de ellos, la mayoría de ellos no entró, por mezclarse en ese sincretismo de lo que era la idolatría. Era algo peligroso, era algo abominable delante de Dios. Ya con esta parte, la parte 1, creo que he terminado. No sé si tiene alguno, porque entonces iría a la parte B, que era el sincretismo en tiempo de Josías. Sí, en la esencia de lo que se ha hablado es la separación. O sea, Dios es un Dios santo, ¿verdad? La palabra habla que Dios es santo, ¿verdad? Porque yo soy santo. Dios no comparte su gloria con nadie, como mencionó el hermano Leo. Y aquí, pues, lo esencial es que todas estas cosas lo que vienen a contaminar, a dañar, a interrumpir la relación con el Señor y a pues, infiltrar cosas que no son del agrado del Señor. O sea, nosotros tenemos que buscar siempre pues, lo que sea agradable al Señor, y la palabra es clara en cuanto a que son esas prácticas, que lo que agrada a Dios, y pues tenemos que procurar seguirla y tener mucho cuidado pues, con cosas, que evaluemos todo lo nuevo para saber, ¿verdad?, que dentro de lo que se agrada a Dios y lo que no agrada a Dios. Amén. Bien, ahora entramos en la parte B de la parte 1, que es el sincretismo en tiempo de Josías. Se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo
23, los versículos 4 en adelante. Pero todo el capítulo 22 en adelante está la historia, y también está la historia en segunda de Crónicas, capítulo 34. Ok, ya no estamos con el pueblo que estaba en el desierto, ¿sabe? Ya esto es otra generación. Ya cuando Dios le había prometido de un rey que era David. David había conquistado, y sabemos la historia de David, y ese pueblo se fortaleció, pero siguieron la ordenanza que Dios le había dado a través de David. Y David, ¿verdad?, muere, y viene Salomón, su hijo. Y Salomón siguió un reinado al principio de paz, de prosperidad, de una verdadera adoración. Salomón, vemos, ¿verdad?, que construye casa a Dios, porque eso lo tuvo David en su corazón, y Dios le agradó, pero no pudo por tanta sangre que había, ¿verdad?, sus manos empañado, porque era un rey guerrero. Pero se lo da entonces a Salomón. Salomón empieza sus primeros comienzos con temor a Dios, pero luego se contamina trayendo mujeres, ¿verdad?, de otros pueblos, de otras naciones, donde entonces traen práctica que tanto se le había hablado que no lo hiciera. Volvieron a traer el sincretismo a Israel. Y ahí entonces es que Israel empieza a decaer, porque cuando uno pone la mirada en otros dioses, en otras cosas que no es el verdadero Dios, todo empieza a salir de mal. Y ese era el pueblo del pacto, ese era el pueblo que Dios escogió. Por lo tanto, aquí pues Salomón, cuando está trayendo esas mujeres, sus mujeres, la trae al palacio, empiezan a traer otros dioses falsos, empiezan a hacer ritos de nuevo, empiezan a contaminar lo que es la verdadera adoración, pues entonces empieza el pueblo a desfallecer, porque ya la mano de Dios no lo iba a dirigir. Empieza entonces a traer la maldición, lo que Moisés anteriormente le había hablado al pueblo. Si me obedecen hay bendición, pero si me desobedecen hay maldición. Y ahí entonces sabemos la historia, ¿verdad? Cómo Salomón muere, su hijo Jeroboam segundo, ¿verdad?, cae, Jeroboam primero, ¿verdad?, trae la maldición al pueblo, como Israel se divide en dos reinos. Y entonces empiezan a pasar unos reyes en Judá, ¿verdad?, y unos reyes en Jerusalén, al norte, y empiezan a sacar a Dios de su contorno para traer dioses falsos. Y empieza esa maldición que Dios ya le había dicho que iba a suceder si no lo buscaba. Y aquí vemos entonces en este reinado de Josías. Dice la palabra que antes de Josías reinó Amón, su padre, y Amón lo hizo malo delante de Dios. Amón estuvo 2 años reinando en Jerusalén y lo mataron, sus siervos mataron a Amón. Pero el padre de Amón era Manasés. Manasés estuvo reinando 55 años en Israel. Y Manasés hizo lo malo delante de Dios, más que todos los dioses paganos. Era tanto que mataban los profetas verdaderos de Dios. Empezaron a hacer estatuas, profanaron el templo de Dios, empezaron a pasar los hijos por fuego. Era algo abominable. Y ahí, en este momento crucial de la historia de Israel, donde
había una apostasía, un sincretismo de idolatría terrible. Entonces, ¿qué viene? Josías, con lo que él se enfrentó, con lo que él tuvo que batallar. Pero qué bueno que cuando los líderes, las personas se dedican al Dios verdadero, Dios los guía en medio de cualquier situación. Y vemos, dice la Escritura, que Josías, cuando comenzó a reinar, dice que tenía 8 años. Y dice que reinó 31 años, reinó en Jerusalén. Pero el versículo 2 dice algo hermoso de él. Dice, este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Cuando hablamos de David, su padre, hablamos de la genealogía, de la descendencia, ¿verdad? Que era David. Este fue el último rey, Josías, que venía de esa descendencia. Y dice que a la edad de 8 años de su reinado, siendo un muchacho, comenzó a buscar a Dios. ¡Wow! Tenía 16 años. A la edad de 16 años, este muchacho empieza a buscar a Dios. A buscar. Y dice que a la edad de 20 años comienza a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, de imágenes de Acera. Cuando hablamos de Acera, era la diosa femenina, ¿verdad? Cananea. Y era el culto de la fertilidad. Tenía escultura, porque este pueblo de Israel empezaron a hacer escultura, imágenes en las montañas, en los montes, porque se hablaba de un Dios que estaba en los cielos y ellos decían, pues si lo hacemos la escultura en los sitios altos, ahí vamos a encontrar ese Dios. Esa mezcla, ¿verdad? Y dice que Josías empieza con esa reforma de limpiar la casa de Dios, de limpiar a Judá, a Jerusalén, de sacar las imágenes que estaban puestas encima. Y dice que despedazó también las imágenes de Acera. Así que había el dios Baal, la diosa Acera, las esculturas, las estatuas fundidas, y los desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificio. Dice que quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. ¡Wow! Y dice, cuando hubo derribado los altares y las imágenes de Acera, dice, y quebrado y desmenuzó las esculturas y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Ese joven, era un joven, hizo todo esto porque se dio cuenta, wow, que aquello no era la verdadera adoración. Pero dice que a los 26 años del reinado de Josías, él decidió en su corazón construir, reparar la casa de Dios, la cual sería olvidada, la cual Manasés empezó, ¿verdad?, tiempos atrás a destruirla, a no tenerla por poco, donde pusieron imágenes, donde usaron los utensilios sagrados para hacer idolatría, para traer ese sincretismo. Y dice que él empezó, y dice que buscó fondos y para construir, para repararla. Y buscó al sacerdote Hilcías y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, que los levitas guardaban y habían recogido, ¿verdad? Y dice que empezó esa construcción. Pero algo sucedió, amado hermano. Dice que el sacerdote Hilcías encontró un libro.
encontró la ley en ese templo. Muchos dicen que fue guardada, ¿verdad? Porque Manasés se quemó. Dicen que eran los originales que se habían guardado, porque había en el tiempo de Manasés, de estos reyes paganos, pues había una persecución contra el pueblo de Dios, contra aquellos que adoraban al verdadero Dios. Y lo encontraron y se lo dieron al escriba Safán para que lo leyera, ¿verdad? Y fue dado al rey. Y cuando el sacerdote Hilcías dice, y Safán leyó delante del rey, leyó la ley, se cree que fue Deuteronomio del 28 en adelante, donde habla de las maldiciones, las bendiciones, las cuales yo le estaba leyendo, ¿verdad? Anteriormente, cuando escucha el rey Josías lo que dice la ley respecto a las maldiciones y a las bendiciones, dice que se rasgó su vestido. Le dolió en el corazón. Era, ¿verdad?, un tipo de humillación, de dolor que hacían aquellos profetas, aquellos reyes que le temían a Dios, porque se dieron cuenta que habían pecado, que el pueblo había pecado delante de Dios, que eso era un pecado de muerte, que Dios lo podía destruir, que Dios iba a usar otros métodos para que se humillaran, que la presencia de Dios se iba a ir del lado de ellos. Por lo tanto, por eso este rey se humilla, este rey se rasga su vestido. Y entonces empieza una búsqueda y dice que busquen, consulten al profeta, que busquen, dice, voy a leerlo de aquí de la Biblia, en el versículo 19 del capítulo 34 de Segunda de Crónicas, dice, luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó su vestido y mandó a Hilcías y a Bicán, hijo de Safán, a Dodón, hijo de Micaía, y a Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo, anda, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para ser conforme a todo lo que está escrito en este libro. ¡Wow! Pero qué bueno cuando hay hombres y mujeres que se guardan para Dios y temen y verdaderamente se humillan y consultan a Dios. Y dice que buscaron una profetisa llamada Hulda, la mujer de Salum, y se le llevó el libro y ella leyó el libro. Pero mira qué lindo cuando los hombres de Dios y mujeres de Dios temen a Dios. De cierto había una maldición porque habían dejado al verdadero Dios. Pero mira lo que dice. Y ella respondió, Jehová Dios de Israel ha dicho así, decid al varón que os ha enviado a mí, que así dice Jehová, he aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá. Era pecado, y el pecado trae maldición, trae muerte. Pero mira qué palabra de aliento. Le dice, por cuanto me han dejado, ahí sigue, ¿por qué era la maldición? Dice, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificio a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos, por tanto se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas ahí entonces es que Dios le da la palabra
a la profecía, a la profeta, para que le diga a Josías, y dice: mas el rey de Judá que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído. Dice Jehová: he aquí que yo te recogeré con tus padres y será recogido en tu sepultura en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Qué lindo cuando el pueblo, cuando hay un hombre que se humilla delante de Dios, cuando hay hombres y mujeres que se humillan. Mira lo que le dice: te voy a dar paz. Puerto Rico necesita paz. El pueblo de Dios necesita paz. La gente necesita paz. Pero ¿cómo? ¿Cuál es la verdadera paz? Cuando nos humillamos delante de Dios y dejamos este sincretismo, esta mezcla, y buscamos la verdadera adoración. Por lo tanto, Josías, cuando escucha tal respuesta, Josías entonces hace la reforma y empiezan a buscar desde el más pequeño hasta el más viejo la verdadera adoración y se humillan delante de Dios. Y Josías fue un gran rey. Así que termino con esta primera parte de lo que era el sincretismo en el Antiguo Testamento, dando por ejemplo lo que le pasó a Moisés y lo que le pasó a Josías en medio de un pueblo pagano. Si se humilla al pueblo, Dios lo escucha y Dios lo libera. Y recibimos paz. Así que dejamos a José con nosotros. Amén. Hemos visto un poco, ¿verdad? Una mirada panorámica de estas prácticas sincretistas, ¿no? Que se puede considerar prácticas sincretistas en el Antiguo Testamento. Quiero hablar, antes de pasar a la segunda parte, quiero aprovechar por aquí a comentar unos par de saludos. Tengo por aquí, ¿verdad? No sé si todavía nos están viendo, Delia Pérez, ¿verdad? Que nos dejó palabras de saludos, Dios le bendiga. La hermana Ada Nicola, Dios te bendiga, ¿verdad? Muchas gracias, ¿verdad? Por estar ahí sintonizando y dejarnos tus palabras de salud y dejarnos saber que lo estás viendo. También por aquí, ¿verdad? Tenemos a Kevin, que le manda saludos a su papá, ¿verdad? Orgulloso de él. Así que pues, nos sentimos contentos, Kevin. Dios te bendiga mucho, siempre hacia adelante. Y también a Andrés y Mildred Acevedo, que también nos dejan palabras de saludos. Dios les bendiga mucho, ¿verdad? Y a cualquier hermano o hermana en la fe, ¿verdad? Que está allí viéndonos, pues nos dejan sus palabras de saludo y sí, al final, pues le haremos mención. Y muchas gracias, ¿verdad? Por vernos. Sí. Amén. Bien, amados hermanos y hermanas en la fe de Jesucristo, vamos a continuar, ¿verdad? La segunda parte con el favor del Señor. Les dejo saber ahí, amados hermanos, que vamos a estar viendo la base bíblica de Tito, básicamente. No obstante, en el Nuevo Testamento hay bastantes referencias, hay bastantes instancias de esto del asunto del sincretismo, pero por cuestión de espacio y tiempo, nuevamente, ¿verdad? No podemos entrar en todos los pormenores de esto, pero por lo menos vamos a dejarle esta base bíblica de Tito, de una situación que estaba pasando allí, muy parecida. Palabras que el Pablo le da a Tito, pero muy parecidas a las de Timoteo, que son cartas muy parecidas porque ambos eran jóvenes, ambos eran obreros, ministros, predicadores del Evangelio que estaban iniciándose y se desarrollaron bajo el liderazgo de Pablo, del apóstol Pablo, y pues naturalmente había unas problemáticas dentro de la iglesia que entonces Pablo a través de sus cartas pues trabajó con ellos. Así que lo primero que tenemos que dejar claro, amados hermanos, sobre esta base bíblica, usted tiene ahí la cita y por favor léalo, porque
cuestión de tiempo no voy a leerla, pero usted con calma lo lee, así le hago el resumen acá. La iglesia del primer siglo, como dice allí en pantalla, la iglesia del primer siglo tuvo que hacer frente a muchas prácticas y enseñanzas que se puede identificar, ¿verdad?, ahora estudiando la palabra, como prácticas sincretistas, bajo la definición que hablamos al principio, ¿verdad?, querer mezclar diferentes religiones, sobre todo religiones que tienen conflicto entre sí, tratarlas de armonizar como una sola, o también dentro de una religión sutilmente irse infiltrando poco a poco elementos de otras religiones que no son compatibles. En el caso de nosotros, el cristianismo, nuestra creencia, hay muchas cosas de estas religiones que se quieren infiltrar y se han logrado infiltrar y no son bíblicas, amados hermanos, y las zorras pequeñas pueden echar al final, ¿verdad?, la viña. Así que tenemos que identificar eso, y eso es un poco el propósito de esta clase, iniciar ese proceso. Así que la iglesia del primer siglo, como estábamos diciendo, tuvo que hacer frente a muchas prácticas y enseñanzas que se puede identificar como sincretistas, y los apóstoles presentaron a Jesús como único camino a la salvación. Y la palabra del Señor nos presenta a Jesucristo como único camino a la salvación. Mientras las demás religiones dicen no, que hay muchos caminos que conducen a Dios y a la salvación, no, solamente hay un solo camino, lo dejamos claro, es Jesucristo, el único, ¿verdad?, el Hijo de Dios que se encarnó, el Verbo encarnado que vino a esta tierra, vino a este mundo y murió, ¿verdad?, y se ofrendó a sí mismo en la cruz del Calvario. Así que, como le estaba diciendo sobre la carta de Tito, el propósito de Pablo al escribir esta carta al joven obrero y predicador del Evangelio Tito fue el instruirlo en cómo organizar y guiar las iglesias a su cargo en la isla de Creta. Mientras que Timoteo estaba en Éfeso, en Asia Menor, Tito le tocó, ¿verdad?, la isla de Creta. Esta isla, ¿verdad?, usted puede buscar en el mar Mediterráneo, ¿verdad?, en un mapa, y esa isla existe. Y esa fue donde Pablo, pues, aunque no menciona mucho de este ministerio en Creta, en el libro de Hechos, no se menciona mucho sobre ello, pero sí se establecieron iglesias allí. Y fue un joven, Tito, que Pablo, ¿verdad?, en su liderazgo lo comisionó para supervisar, para estar pendiente, para organizar esas iglesias, entre los diferentes temas, ¿verdad?, que abarca esta carta. Enfatiza en el carácter de aquellos ancianos y líderes que debía poner a cargo. O sea, que él tenía la responsabilidad de buscar líderes, que la palabra, ¿verdad?, en esta carta habla de las características de estos líderes. Dice, entre dichas cualidades se destacan elevadas cualidades morales, sólidos en sus principios y sostenedores de una sana doctrina apostólica y capaces de hacer frente y refutar a los falsos líderes y maestros. Aquí este es el punto medular de la clase de hoy. Entre las características que se esperaba de estos obreros era el suficiente conocimiento en la palabra, en profundidad, en el espíritu y carácter, para cuando vieran una falsa enseñanza y la detectaran, la confrontaran hasta la saciedad, la refutaran por la palabra, naturalmente. El modelo no lo dejó Cristo. Cristo se metió, ¿verdad?, en algunos. Cristo siempre estaba en esa búsqueda de Dios, y aun cuando Satanás lo trató de tentar y usar la misma palabra pero tergiversada, Jesucristo con autoridad profirió esa palabra y contrarrestó las falsas enseñanzas que estaba tratando de Satanás inculcarle, ¿verdad?, sutilmente. Así que estos líderes tenían que tener esa capacidad, porque había muchos falsos maestros en ese tiempo, muchos falsos engañadores. Vemos a lo largo de las epístolas de Pablo cómo él tiene que lidiar mucho, sobre todo lidiar, ¿verdad?, con estos falsos maestros, sobre todo aquellos del ámbito judaizante, que ahí era ya el intento abierto, sin tapujos, de querer hacer un sincretismo, una unión del cristianismo con la religión judía. Y esto Pablo, pues, tuvo que enfrentarlo bastante, incluso hasta de los propios líderes de la iglesia, tuvo que Pablo enfrentarse a ellos, ¿verdad?, porque había un poco como de hipocresía en esta parte y un poco de esa influencia. Así que el evangelio enseñado en Creta no estaba conduciendo a la piedad, porque había estos falsos maestros que estaban predicando, dice, estaban centrados en sí mismos y no armonizaban con el amor de Dios. Así que Pablo instruye a Tito a usar la verdad para combatir las mentiras religiosas que se habían propagado en la iglesia y en esa nación, en ese país, ¿verdad?, en esa isla. Así que Tito, al igual que Timoteo en Éfeso,
también tuvo que lidiar con esto allá, pues Tito acá en Creta tuvo que lidiar, y eran jóvenes, pero gente de Dios, que fueron colaboradores bien cercanos a Pablo, y Pablo, ¿verdad?, tuvo la confianza, ¿verdad? Y ellos demostraron el fruto del Espíritu para ser, ¿verdad?, considerado ser el líder espiritual de estas iglesias. Así que, amados hermanos, ¿qué podemos aprender, ¿verdad?, cuando usted lee todo esto, esta carta de Tito, sobre todo este pasaje bíblico que cita allí, el primer libro la primera capítulo de Tito? ¿Qué podemos aprender en síntesis de lo que habla allí acerca de estos falsos maestros, esos falsos líderes infiltrados en la iglesia, llevando falsas doctrinas, llevando falsas enseñanzas? Había unas motivaciones, había unos que quizás lo hacían de buena fe, porque no conocían, no se preocuparon por conocer la palabra de Dios, interpretar la escritura correctamente, pero había gente que así lo hacía con alevosía, con maldad, siendo instrumentos de Satanás para causar disensión, división, afectar el evangelio, distorsionar el evangelio. Así que vamos a ver algunas par de características que podemos verlo aquí, y a la misma vez nos sirve como filtro para poder ver afuera en nuestra iglesia cuando se quiere infiltrar alguna falsa enseñanza. Esta gente, estos falsos líderes y falsos maestros, se caracterizan por poner mayor atención en sí mismos que en Cristo. Eso hay que tener mucho cuidado. O sea, a veces vemos predicadores o vemos gente así, ¿verdad?, de líderes o gente, ¿verdad?, de influencia. Ahora está de moda la palabra influencer, ¿verdad? Lo vemos mucho en las redes sociales, pero también hay esta gente que tienen buena labia, que son evangelistas, predicadores, versados, carismáticos, y pues ganan el favor, la simpatía de las personas, pero tenemos que tener cuidado si estas personas a su vez buscan más la atención en ellos que en Cristo. Eso es algo que tenemos que examinar siempre cuando vemos predicadores y líderes y maestros que buscan la atención en sí mismos mayor que en Cristo, porque esto es un símbolo de posiblemente es un falso líder y un falso maestro, poner mayor atención en sí mismo que en Cristo. Lo otro es pedir que haga usted algo que va a comprometer o diluir su fe. ¿Sabe? Que cuando ese líder o ese maestro va más lejos y lo lleva a usted a un punto, ¿verdad?, de llevarlo a comprometer y a hacer algo que comprometa o diluya su fe, alguna acción que usted dice, espérate, usted en su espíritu siente, espérate, esto me está desviando de la fe, esto me está desviando del propósito de Dios, esto me está desviando de la verdad bíblica que yo conozco. Pues eso es un wake-up call, algo, ¿verdad?, que debemos tener en cuenta y pasar, ¿verdad?, ese cresol. Si este líder o falso maestro nos está induciendo, nos está tratando la paz, ahora recibimos palabra de Dios personal, pero esa palabra nunca va por encima de la escritura. La escritura es la profecía más exacta, más última, y todo lo demás que nosotros recibamos de palabras tiene que ir subordinado a esa palabra del Señor. Y pues, personas que Dios le da inspiración para escribir algo, para escribir libros, para escribir cosas, todo eso tiene que ser siempre honrando al Señor, y que nada, ellos estén tratando de reinterpretar la Biblia a su manera o escribir cosas, ¿verdad?, que salten allá, más allá de lo que enseña la palabra del Señor. También esta persona suele exhortar a los creyentes para que tomen decisiones basadas mayormente en el discernimiento humano antes que en la oración y la dirección bíblica. Y eso es muy importante, ¿verdad? No está mal el estudio, la psicología, la sociología, todas estas áreas del saber, que las estudiemos, pero al final todo esto tiene que estar subordinado a la palabra del Señor, no al discernimiento humano. Hay herramientas, ¿verdad?, que podemos psicológica, sociológica, poder traer para poder manejar situaciones, pero al final tenemos que siempre buscar esa dirección de Dios, la dirección bíblica, la dirección divina en todo lo que hacemos. Así que esos falsos maestros o falsos líderes, estas cuatro cosas las vemos en ellos y tenemos que tener mucho cuidado. Esperamos, ¿verdad?, que le sirva esto que estamos compartiendo,
les sea de grande ayuda. Algo más que queremos compartir es que debemos considerar las advertencias paulinas, ¿sabes? Lo que habla Pablo aquí en esta carta y en muchas instancias en sus escritos sobre los falsos maestros y falsos líderes, que estos deben ser refutados, silenciados y reprendidos con amor, pero contundentemente. Claro, vamos, siempre el amor tiene que estar presente, el amor de Dios, pero eso no significa la firmeza, la contundencia con que el sentido, ¿verdad? De santidad de que debemos tener para repeler todo aquello que se quiere enseñar y se quiere infiltrar que no sea de acuerdo a la palabra del Señor, que se quiere infiltrar dentro de nuestra iglesia. Así que vemos aquí entonces este cuadro en Tito, donde quizás a diferencia de lo que vimos en el Antiguo Testamento, que era más como tendencias a idolatría y al paganismo, acá pues lo que vemos más es el intento sincretista de la religión judía con el cristianismo, pero también la de enseñanzas y filosofía, y eso sí lo tenemos hasta el día de hoy, o sea, filosofías, nueva era, cosas nuevas que se quieren infiltrar dentro de la iglesia, pero que no, el problema es, no es lo nuevo, no es lo malo, o sea, lo malo es cuando eso que se quiere infiltrar no va acorde con la palabra, y ese es el cuidado que nosotros tenemos que tener siempre de no permitir que dentro de nuestro culto se meta el fuego extraño, que es lo que hemos estado hablando. La ciudad compartida. Así que todo esto nos lleva, ¿verdad?, a que haya otro fuego extraño que saque lo que es la palabra de Dios, que saque lo que hemos aprendido de las Escrituras. Y este consejo Pablo le da a los Gálatas, y los Gálatas en el capítulo 1 nos habla, porque los Gálatas le sirvieron cuando Pablo funda la iglesia de los Gálatas, fue con el poder de Dios, y de momento Pablo se va, los deja, y fue infiltrado lo que se está hablando, este sincretismo, y los Gálatas cayeron de la gracia de Dios. Mira cómo Pablo le habla a los Gálatas y nos habla hoy en día por la palabra. Dice capítulo 1 de Gálatas, versículo 6, dice: no estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Dice, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Eso es lo que estaba pasando. Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hoy hemos anunciado, sea anatema, sea maldito, sino solamente es esta palabra, Señor. En este tiempo los falsos maestros querían en el Nuevo Testamento apartar de lo que ya Dios había establecido, de lo que apóstoles habían ¿verdad?, establecido junto con el maestro, que era separarnos de la Biblia, separarnos de la Escritura. Hoy en día, como estaba hablando el hermano José, tenemos muchos libros buenos, muchos libros inspirados que nos pueden ayudar, pero nunca se cambia la palabra. Esta palabra escrita fue inspirada por el Espíritu Santo a hombres que la escribieron, y es nuestro guía para seguir a Dios. Cualquier maestro que enseñe que esto ya no es, que es otra cosa, no le vamos a creer. Y eso estaba pasando en el Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva, y esto es lo que está pasando en el día de hoy. Fuego extraño. También amor al dinero, que se use la palabra o se use estos nuevos métodos para enriquecerse. Lo que le pasó a Balaam. Balaam introdujo, ¿verdad? No lo pudo maldecir, pero trajo una idea para contaminar el pueblo. ¿Por qué? Porque el rey Balac le ofreció dinero.
Y hoy en día lo más que vemos es falsos maestros haciendo un mercader de lo que es la palabra de Dios, y eso no se puede permitir. Pues, hermano León, sobre eso último que menciona, ¿verdad? Del dinero, ciertamente también este pasaje bíblico en Tito, Pablo hace ese mismo señalamiento, que lo que busca es, al fin y al cabo, ¿verdad? La mayor parte de ello es el enriquecimiento, y eso se daba en el tiempo bíblico de Tito, hace 2000 años atrás casi, y se sigue viendo hoy día también. Al fin y al cabo, cuando uno busca, esa gente que quieren, ¿verdad?, infiltrar estos falsos maestros, que se quieren infiltrar y tener adeptos y una cosa, es porque están más pendientes al dinero que otros. Miren, amados hermanos, queremos entonces, ¿verdad?, siguiendo la segunda parte, traer algo rapidito sobre el sincretismo en la historia, ¿verdad? La historia, cuando hablamos de la historia, ¿verdad?, de la Reforma para acá, en el siglo XVII, dice que este término sincretismo, ¿verdad?, el uso clásico de este término, en el siglo XVII, dio paso a la designación de aquellos que, como Jorge Calixto, 1586 a 1656, procuraban la unidad de todas las denominaciones protestantes. O sea que casi prácticamente ni un siglo del nacimiento de la Iglesia protestante ya había el intento de consolidar, ¿verdad?, las denominaciones protestantes, hacer algún tipo de sincretismo. Más tarde, en el siglo XIX, pues, fue adoptado para designar cualquier religión que resulta de la fusión de dos o más religiones. Entonces, para que sepan cómo el término sincretismo, desde sus orígenes, pues, ha ido variando. Hasta la definición que dimos ahorita, que era el intento de reunir dos o más religiones conflictivas, buscar puntos en común. Yo voy a hablar algo sobre eso, porque actualmente el término se usa tanto en filosofía como en teología para designar todo sistema que intenta conciliar doctrinas diferentes sin razón suficiente. Bueno, ahí dice sin razón suficiente, pero la realidad es que existe razón sobre ello. Lo voy a explicar rapidito. Ahora bien, nuevamente, aunque ya hemos tocado, intercalado el sincretismo en la iglesia, ¿verdad?, quiero detenerme un chiquito para todavía esbozar unas cuantas asuntos más sobre el sincretismo en el día de hoy. Dice, en la iglesia de hoy puede señalar el sincretismo en el mundo religioso a su alrededor. Ha habido gran apertura al sincretismo en todos los lugares. O sea que ya ha habido como una apertura. Anteriormente, pues sí, se atacaba, ¿verdad? Pero hoy día ha habido más apertura. Dice, muchas de ellas se han introducido en el culto pentecostal, tristemente. En el expositor, pues se hace una lista aquí bien interesante, ¿verdad? Yo no la puse en el PowerPoint porque la verdad es que da hasta como gracia, pero dice que en algunos lugares, cuando el Espíritu Santo empieza a manifestarse en los hermanos, el pastor empieza a sacar serpientes venenosas, las deja correr por la iglesia para que fuese mordido una de ellas, es un pecador. Son prácticas que se están viendo en las redes sociales. Dice, acción del pastor de caminar por encima del grupo de creyentes. Cosas extrañas dentro de la iglesia que no son bíblicas, fuego extraño. Bautizar a creyentes en traje de baño, bautizar en ropa interior, golpear a los endemoniados con bates de béisbol, hacer que los creyentes tomen aceite para recibir sanidad. En este caso, haciendo un uso del aceite que no, en nada la palabra nos explica. O sea, son elementos que en nada, ¿verdad?, la palabra de Dios sustenta. El sincretismo puede llegar a tomar otro nivel cuando se trata de justificar a través de la Biblia. Ese es el problema. Porque entonces, estas cosas, ¿verdad?, las vemos como locas y qué sé yo, pero hay quien entonces trata de justificarlo con la palabra, fuerza el texto bíblico para darle una interpretación a conveniencia, sin ni siquiera tomar en consideración el contexto social, político, cultural, histórico y religioso de ciertas prácticas que la vemos en la palabra, pero que no es que quizás pasaron. Por ejemplo, cuando el Señor mandó a los israelitas a darle 6 vueltas y después 7 vueltas, que fueron 13 en total. Pues mire, pues eso fue un momento dado que Dios le pidió a Israel en un contexto, en una situación, pero no significa que eso es algo que es una práctica que tiene que ver ahora, salvo que Dios, ¿verdad?, nos llame, nos haga un llamado. Ahora bien, amados hermanos, quiero concluir esta lección presentándole algo que yo he estado estudiando y que son prácticas sincretistas que las vemos dentro de la iglesia sutilmente, y yo quiero hablar
esto para mí estas son bien importantes. Quiero dejárselas para que usted las medite, las reflexione y busquemos de qué manera podemos erradicar esto finalmente de nuestras iglesias. El dualismo. El dualismo es el pensamiento que nos lleva a creer que algo controla lo bueno y lo malo. Esta concepción viene del budismo. Esto está infiltrado dentro de la iglesia y esto del dualismo viene del budismo. O sea, en otras palabras, se trata de una filosofía dentro de la religión budista que trata de explicar el origen y la existencia del mal, pero lo hace de una manera diametralmente opuesta a lo que dice la Biblia. Ese es el problema, ¿ves? Porque según esta filosofía, que es budista, el mal no tiene que ver nada con el hombre. Voy a leerlo ahí. El mal no tiene nada que ver con el hombre o el ser humano, como que es lo que dice la palabra. La palabra dice que lo malo viene del corazón, de nosotros. Pero en la filosofía budista dice que el mal no tiene nada que ver con el hombre o el ser humano, sino que existen deidades encargadas de controlar tanto el bien como el mal. Y menciono esto porque esto no hay en la iglesia. Hay gente que dice en la iglesia, no que el ser humano, en filosofía, yo lo he escuchado, no que el ser humano es bueno por naturaleza, pero es que la sociedad lo corrompe. Eso viene del pensamiento dualista, ¿no? Amados hermanos, la Biblia lo que nos enseña es que cuando el hombre pecó, entonces ahí es que viene el mal, del mismo corazón humano. Ni siquiera del diablo viene el mal. El diablo lo que hace es que nos usa como títeres, pero el mal nace de nosotros. Otra filosofía que se ha infiltrado dentro de la iglesia es el fetichismo o la superstición cristiana. Sí, que hay mucho de eso dentro de la iglesia. El fetichismo, en su concepción más amplia, se define como culto a los fetiches o figuras que representan un ser sobrenatural. Dice, dicho de otra manera, se trata del acto de admiración exagerada hacia personas o cosas a las que se le otorgan virtudes extraordinarias o poder mágico para ayudar a su dueño. Esto se da incluso hasta gente que uno admira, predicadores, que uno le da características casi divinas, ¿sabes? Sí. Por ejemplo, Gigi Ávila fue un gran siervo del Señor, pero había personas que pensaban que Gigi Ávila ya en un nivel mucho más allá de un simple ser humano usado instrumentos por el Señor, y lo mismo lo vemos con otros personajes, otras personas, ¿verdad? Dentro del mundo cristiano, que se le suele dar, ¿verdad? Muchas personas que lo siguen, lo endiosan. Eso es importante, que eso es un fetiche, y eso no es de Dios. Ejemplo de fetiche introducido entre los cristianos, uso de la Biblia como amuleto. Poner la Biblia en el Salmo 23 en ciertos lugares, en el baúl del carro, atrás. Eso no es de Dios. La Biblia no funciona así como amuleto. La Biblia tú la llevas en el corazón y tú tienes la palabra y tú como Cristo, ¿verdad? El ejemplo de Cristo. Atribución de virtudes especiales al aceite, lo que hablamos ahorita, más allá de lo que enseña la palabra. Ahorita dimos el ejemplo de aquella práctica de que lo ponían a beber aceite para que se curara la enfermedad. Eso no es el fin bíblico del aceite, amados hermanos. Eso no es lo que enseña la Biblia acerca del aceite. También dentro de esta categoría de fetichismo o superstición cristiana está el uso de ciertas palabras o expresiones que rayan en la práctica antibíblica del conjuro. Yo he escuchado gente que transmito y unas palabras que es como un conjuro, ¿verdad? Un decreto. O sea, eso no es bíblico, amados hermanos, ¿verdad? Y si hay alguien que está viendo este video, ¿verdad? No se ofenda. ¿Verdad? Vamos a la palabra del Señor, ¿verdad? Que eso es nada, ni el modelo nuestro de la iglesia primitiva y nada, ¿verdad? Que sea de práctica, que venga, que no esté acorde con ese modelo bíblico de la iglesia cristiana, pues eso no es de Dios, son prácticas sincretistas que se han querido infiltrar dentro de la iglesia y que tenemos que detectar y en el nombre del Señor sacarlas fuera para que entonces el Espíritu Santo pueda fluir y manifestarse, ¿verdad? Como queremos. ¿Verdad? Nos preguntamos qué está pasando, que no se mueve el Señor como antes. Pues tenemos que ver cuánto de esto, ¿verdad? Está haciendo la influencia. Que no le agrada a Dios. Amén. Es un mezcla que no le agrada. Por último, amados hermanos, quiero compartir el otro elemento sincretista que se conoce como el antropocentrismo o ¿verdad? El hombre por encima de Dios, o sea, antropocentrismo por encima del teocentrismo. Es poner nosotros como cristianos, lo que nos enseña la palabra es que Dios es el centro y nosotros estamos subordinados a Dios,
Dios es el centro, el que giran todas las cosas y nosotros somos parte, ¿verdad?, del que giramos alrededor de Dios. Pues esta filosofía lo que dice es que el hombre es el centro y Dios gira alrededor de nosotros y Dios está subordinado a nosotros. Dice creencia de que Dios está subordinado a la voluntad y capricho humano. Creencia de que el ser humano es el centro del cual gira todo y que Dios tiene que actuar dentro de ese parámetro. O sea, esto se ha infiltrado sutilmente en la iglesia cuando nos aferramos, no, Dios tiene que hacerlo así, a mi manera, cuando usted quiere hacer las cosas a su manera, no a la manera de Dios, usted quiere esto, usted pide esto, y aunque Dios tenga otra cosa para usted, pero no, Señor, tiene que hacer como yo lo digo. Eso es antropocentrismo, por encima del teocentrismo, porque usted está poniendo sus prioridades, sus necesidades por encima a los propósitos de Dios, a la voluntad de Dios. Dice, principio humanista. Esto es un principio humanista infiltrado subliminalmente en la mente de muchos creyentes, porque muchos cristianos un poco más conscientes llevan a la práctica esta creencia al extremo al desarrollar la mal llamada y antibíblica doctrina de la superfe. Eso de la superfe tiene que ver con esto, porque creo que dominamos a Dios. Yo piso eso y eso es mío. Lo que pisara con la planta de mi pie es mío. Como si yo controlara la voluntad de Dios. Así que, amados hermanos, menciono estas cositas para que le demos cabeza, ¿verdad? Pensamiento, que estas son cosas que se han infiltrado dentro de nuestro culto, dentro de nuestras iglesias, y son fuegos extraños, son cosas que quizás están bloqueando, ¿verdad? Nos preguntamos qué pasa, Señor, el avivamiento, pues tenemos que buscar, sacar estas cosas. Así que ciertas vertientes del sincretismo dentro del cristianismo en este tiempo tienen su forma cuando ciertas congregaciones adquieren elementos y características de otros movimientos religiosos y los incorporan haciendo ver como si se tratara de un híbrido que dé la apariencia de un movimiento religioso políticamente correcto. Eso de políticamente correcto hay que tener cuidado, porque ahora no, por no ofender, no. Mire, hermano, uno predica la palabra. Si hay que hablar del tema del homosexualismo, del aborto, de todas esas cosas, uno va a hablar con la palabra. No podemos estar que si por la políticamente correcto, entonces adornar las cosas para que no se ofendan. Yo hablo la palabra de Dios, cueste lo que me cueste. Voy a dar simplemente la esencia práctica o tendencia religiosa. Tiene esta práctica, ¿vale? En esencia, esta práctica o tendencia religiosa del sincretismo tiene su base en la búsqueda de elementos amenos y cónsonos entre sí con otras religiones que permitan un terreno común, desde donde se pueda llegar a un encuentro o un elemento ideal de comunicación y agrupación, donde, entre otras cosas, no se falte el respeto y se puede estar en paz y armonía desde la perspectiva de las diversas creencias envueltas. O sea, el fin último de este sincretismo del siglo XXI, si se puede decir, no, yo no quiero ofender, quiero buscar terrenos comunes con las otras religiones para más o menos buscar la paz, no nos tiremos. Amados hermanos, cuando Jesucristo dijo, yo no vine a traer paz, yo vine a traer guerra, ¿verdad? El problema que tenemos con ese pensamiento, que parece bonito, pero es que desde el punto de vista cristiano y bíblico desvirtúa el mensaje de salvación, porque induce a la falsa idea o creencia de que todos los caminos propuestos por las diferentes religiones envueltas conducen a Dios. Y ese es el meollo del asunto. Al fin y al cabo quieren este sincretismo basado en que, que todos los caminos conducen a Dios, y no es así. Solamente hay un camino, una verdad y una vida, que es Cristo. Así que, hermano Leo, no sé si quiere comentar algo más de todo esto que hemos mencionado, para ya entonces cerrar el estudio de hoy. Ahora, todo esto nos demuestra, ¿verdad?, que es un tiempo de apostasía. Y es una señal de estos tiempos, ¿verdad?, finales, cuando se espera, ¿verdad?, que la iglesia sea levantada. Y va a venir todos estos ataques, va a venir toda esta liga para desenfocarnos lo que es la verdadera adoración a Dios. Pero la escritura no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, por lo tanto, nos queda a nosotros y nos resta a todos los creyentes que estudiamos cada día más la palabra, que nos metamos con Dios, que lo busquemos solamente a Él, porque se va a levantar cada día, va a haber más cosas de estas, más sincretismo para sacarnos del enfoque.
Y termino con esto, lo que dice la palabra en 2 de Tesalonicenses, Pablo exhortando a la iglesia de Tesalónica respecto a esto. Y dice así, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Le damos gracias a Dios, ¿verdad?, por estos estudios que hoy nos podemos hacerlo, ¿verdad?, para la gloria de Él y despertar. Que no hay otro camino, que no hay otra fórmula hacia Dios, sino mediante Jesucristo. El tiempo de la antigüedad se sacrificaban seres humanos a esos dioses paganos. Se arrodillaban a las imágenes. En el Nuevo Testamento fue algo sutil, algo liviano, algo que parecía lindo, lo que hoy está pasando. Pero todo eso conlleva a una separación y a juicio de mano de Dios. Así que nosotros conocemos la Escritura, la tenemos, y que la estudiemos y vivimos por ella. Así que nada más con esto. Amén. Le damos gracias a Dios, ¿verdad? Pues le damos gracias al Señor, ¿verdad?, por esta lección, y le doy gracias al hermano Leo, ¿verdad?, por haber compartido conmigo este espacio. Un privilegio, me gozo de manera especial. Hace una dinámica muy bonita que hemos podido desarrollar aquí, y esperamos, amados hermanos y hermanas en la fe, ¿verdad?, que lo mucho poco, ¿verdad?, que podamos haber compartido y vertido de la palabra haya sido de grande manera de beneficio a su vida, y pues a los hermanos que nos vean luego entonces en diferido, ¿verdad?, esperamos que se gocen en el Señor. Así que en esta hora pues vamos a hacer despedir de oración y seguimos hacia adelante. Amante Dios y Padre Celestial, te adoramos y te damos gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu amor y tu bondad, Dios mío. Gracias por esta bendición, Dios mío, y este privilegio que nos otorga, oh Dios, de poder, oh Dios, ser portavoces de tu palabra, oh Dios mío. Y esperamos, oh Dios, haber sido de grande bendición a nuestros hermanos que nos están viendo, Señor, y a los que nos ven en diferido, Padre. Te pido, oh Dios, que yo sea, Dios mío, impartiendo la sabiduría, el entendimiento de esta palabra, Dios mío, que podamos reflexionar en ella, y que como lo que nos motiva y nos hace el llamado de esta lección, Señor amado, podamos meternos en tu palabra, oh Dios, y poder recibir el discernimiento tuyo para poder detectar todas estas prácticas sincretistas, idolátricas, juegos extraños que se hayan podido infiltrar en nuestras iglesias, y en el nombre de Jesús, con el interés del Espíritu, la autoridad que tú nos has dado, poder expulsar, oh Dios, poderlo, oh Dios, repeler, poderlo, Dios, confrontar contundentemente, con amor, oh Dios, pero contundentemente. Padre, en esta hora, Padre, estamos en tus manos, Señor, sigue ayudándonos a seguir adelante. Bendice a cada hermano, Dios, que está allí viéndonos, Señor. Tú conoces sus necesidades, obra de manera especial a través de tu mano poderosa, obrando en su vida, sanando, Señor, supliendo, Señor, la necesidad, Dios, trayendo paz, trayendo sosiego, Señor, y trayendo sobre todas las cosas la salvación a aquellos que no tienen salvación. Todas las cosas te lo pedimos humildemente por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Pues Dios les continúe bendiciendo hasta la próxima ocasión. Dios les bendiga. Esto ha sido, ¿verdad?, el hermano José Bonilla junto al hermano Leoncio Rodríguez del Departamento de Educación Cristiana y de Familia de Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional del Barrio Aceitunas de Moca, que pastorea, la iglesia que pastorea el reverendo Samuel Cajera. Así que Dios les continúe bendiciendo. Dios les bendiga mucho.